Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Una vez más Dios nos da la oportunidad de reunirnos en este día en torno a su bendita palabra para estudiar su santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Vamos a encomendar el estudio de su bendita palabra en las manos del Santo Espíritu de Dios. Amado Dios, te rogamos que por tu Santo Espíritu en esta mañana nos abras el entendimiento y permitas que cada oyente entienda y comprenda el mensaje de tu palabra, que puedan ver con claridad el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo revelado a través de tu palabra, para que ellos puedan tener paz, consuelo y salvación y edificación para sus vidas. Colocamos este estudio en tus manos, Señor, y te ruego que me des palabras para edificar, fortalecer, consolar y traer salvación a todos los que escuchan este mensaje en este día. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 3. Hoy, por la gracia de Dios, estudiaremos los versículos 2 al 5 de este capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay preguntas, hermanos, amigos que me escuchan, cuyas respuestas revelan si realmente una persona ha entendido alguna cosa. Uno por lo general hace preguntas para verificar alguna información o para saber si alguien ha entendido alguna cosa que uno ha enseñado o ha dicho. En el campo del cristianismo, algunas preguntas se hacen con el propósito de saber si realmente una persona ha entendido el Evangelio o si solo tiene una mera apariencia de cristiano basada en su propia justicia. En este caso, del pasaje que estamos estudiando, parece ser que los Gálatas no estaban entendiendo claramente el Evangelio verdadero y se estaban dejando seducir o llevar por el falso evangelio de las obras de la ley. No estaban entendiendo que el Espíritu Santo o la salvación se recibe por la fe en la obra de Cristo y no por las obras de la ley o nuestra propia obediencia. Es por eso que el apóstol Pablo les dice de manera confrontadora en el versículo 2: Esto pues quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta con la cual el apóstol quería saber o hacerles entender cuál era el verdadero evangelio o cómo se recibía el Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra salvación. Por eso dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entendiendo esta pregunta, Pablo dice en el verso 3: ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Antes de responder la pregunta del por qué Pablo llama a los Gálatas necios, es importante saber qué significa la palabra necio. Una persona necia es una persona insensata, inconsciente, irresponsable o irreflexiva acerca del buen conocimiento que tiene de las cosas. En otras palabras,
es tener un conocimiento claro y preciso de las cosas y no acatar ni obedecer a este conocimiento. A estas personas se les llama necias. Y es lo que está Pablo diciendo aquí en el versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué llama Pablo necios a los Gálatas? Porque habiendo comenzado por el Espíritu, iban a terminar por la carne. ¿Qué es comenzar por el Espíritu? Es empezar mi vida cristiana creyendo que solo por la fe en la obra perfecta de Cristo soy salvo. ¿Y qué es terminar por la carne? Es creer que para ser salvo no solamente tengo que creer en Cristo, sino también obedecer las obras de la ley. Es creer que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para mi redención y que yo tengo que hacer mi parte obedeciendo a la ley que Dios dio a Moisés para completar mi salvación. Amigo que me escucha, una cosa es verdad: o somos salvos por la fe en Cristo, o no somos salvos, porque nadie puede cumplir las demandas de la ley. Los creyentes de Galacia, algunos de los cuales habían estado en Jerusalén en Pentecostés y habían recibido el Espíritu Santo allí, sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó aquí que así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu Santo. Debemos entender que nosotros solo somos salvos por la fe en Cristo y que solo creceremos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por su Santo Espíritu a través de la obra de Cristo, no por seguir normas específicas que nos anuncian o que nos dicen los hombres. Amable oyente, en el verso 2, donde iniciamos nuestra meditación en esta mañana, Pablo nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente que la respuesta lógica a esta pregunta que Pablo hace a los Gálatas sería que ellos recibieron el Espíritu Santo no por obedecer las obras de la ley mosaica, sino por creer a ese Cristo al cual Pablo se los había presentado crucificado y resucitado como el único medio para lograr la salvación. Estos Gálatas habían escuchado claramente del apóstol Pablo y de sus compañeros de misión que solo a través de Cristo y su obra perfecta el hombre puede ser salvo o recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Comenzar por el Espíritu es creer que solo en Cristo y en su obra perfecta somos salvos. Comenzar por el Espíritu es entender que cuando yo creo en lo que Cristo hizo por mí, su Santo Espíritu me sella, me aparta para Él, y entonces soy ungido con su poder y ahora formo parte de su pueblo porque he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios para Él. Comenzar con el Espíritu es entender que ahora formo parte del pueblo de Dios, no por mis buenas obras ni por mi actuación, sino por la actuación y las buenas obras del proceder de Cristo en favor de mi vida. Comenzar por el Espíritu es atribuirle toda la gloria, la honra y la alabanza al Santo Hijo de Dios, el cual realizó la obra de salvación 100% a favor de nosotros, sin que nosotros tuviésemos alguna intervención. Comenzar por el Espíritu es entender que el Espíritu me fue dado no porque hubiera algo bueno en mí,
ni porque yo hubiera hecho algo bueno, sino que Dios en su misericordia le plació permitirme creer en la obra de Cristo para que yo fuera justificado de mis pecados delante de Dios. Comenzar por el Espíritu es confiar única y exclusivamente en Cristo para nuestra salvación. Y es por eso que dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso nos hacemos necios si después de creer en Cristo como el único medio que nos es dado para salvarnos por su obra mediadora y perfecta en la cruz, ahora nosotros comencemos a desechar esa verdad y comencemos a creer que no basta la obra de Cristo para salvarnos, sino que tenemos que poner de nuestra parte para lograr la salvación de nuestra alma. Nos hacemos necios cuando nosotros comenzamos a creer que Dios hizo una parte para salvarnos y que yo tengo que hacer la otra. Nos hacemos necios cuando entendemos que la obra que Cristo realizó cuando vino a la tierra fue perfecta y que ahora tengo que ayudarle poniendo de mi parte para perfeccionar esa obra que Él realizó. Si la obra de Cristo no hubiera sido perfecta, Él no hubiera dicho en la cruz, antes de morir: todo está consumado. Es decir, todo está hecho. La obra que me diste la he consumado. Fue por eso que Él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra que el Padre le dio, Él la realizó perfectamente. Por eso puedo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros tenemos que entender que no hay manera de salvarnos por nuestra propia obediencia. Todo aquel que cree que por su buen comportamiento, que por tratar de obedecer ciertas reglas, ciertos mandamientos, logra la aprobación delante de Dios, está bajo maldición. Porque el Padre exige obediencia perfecta de cada una de sus criaturas hechas a su semejanza, es decir, de los hombres, para poder ser justificados. El Padre exige obediencia perfecta, tanto de pensamiento, tanto de palabra, como de hecho, y ningún ser humano en este mundo puede obedecer perfectamente a los mandatos de Dios. Todos violamos la santa ley de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, quebrantamos los mandamientos del Señor. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Dios ve desde los cielos sobre los hijos de los hombres que no hay ninguno justo. La Escritura dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por esa razón que Él, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir y a pagar por la deuda de nuestros pecados, a vivir esa vida perfecta que Él exige y que nosotros por nuestro pecado no podemos vivir. ¿Tan necios sois que, habiendo entendido que solo en Cristo hay salvación, ahora vamos a acabar pensando que nosotros nos podemos justificar haciendo o dejando de hacer ciertas cosas? Amables oyentes, tenemos que entender que es por lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que creer que solo por lo que Cristo hizo es que nosotros somos justificados, es decir, declarados libres de culpa delante de Dios. Tenemos que entender que si no creemos en Cristo de una manera absoluta en lo que Él hizo, nadie será salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entiéndalo, amable oyente. El texto dice: camino, verdad y vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Así que no seamos necios.
si usted ha entendido que su pecado es tan grande, que su debilidad espiritual es tan grande que le impide cumplir con los mandamientos de Dios, usted no tiene otro camino sino el de venir a los pies del Señor y rendirse en arrepentimiento y fe hacia Él, porque Él derramó su vida hasta la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No seamos necios, confiemos única y exclusivamente en aquel que vino a este mundo y dio su vida en rescate por nosotros. No seamos necios creyendo que nosotros tenemos algo de bueno y que podemos agradar al Padre con nuestras buenas obras para lograr nuestra justificación delante de Él. Nadie, absolutamente nadie, puede agradar a Dios en su propia justicia. La Escritura dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. De manera pues que solo en Jesús y nada más que en Jesús podemos ser justificados delante del Padre. No seamos necios, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, creyendo en Cristo y su obra salvadora, ahora nos vamos a apartar creyendo que nosotros podemos agregar algo a la obra perfecta de Cristo. No, amable oyente, solo en Jesús y nada más que en Jesús y en su obra perfecta podemos justificarnos delante de Dios. En el verso 4 dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Los Gálatas habían padecido por haber creído en Cristo. Ellos obedecieron al Evangelio de una manera sincera cuando Pablo les predicó, pero cuando llegaron estos falsos maestros que les enseñaban un evangelio diferente, comenzaron a dejar de creer el verdadero evangelio y a confiar en sus propias buenas obras, y no únicamente en el sacrificio perfecto de Cristo. Y por eso Pablo les dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo adverga con esta pregunta la idea y la convicción de que si han creído en Cristo, ellos reaccionarán a sus exhortaciones y volverán al camino recto de donde se han apartado. Luego en el verso 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo había mostrado como apóstol de Jesucristo las credenciales de apóstol y había hecho milagros y prodigios en medio de ellos. Muchos habían obedecido a la fe, al escuchar el Evangelio se habían apartado del paganismo en el que vivían. Y por eso Pablo dice: aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, es decir, hablando de Dios, porque el que suministra el Espíritu Santo es Dios, dice: ese que les suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, sanándoles y haciendo grandes señales y prodigios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Indudablemente, esas maravillas y ese espíritu que ellos habían recibido había venido por el oír con fe. De manera pues que estos hermanos son exhortados a volver al camino recto de donde se estaban apartando por las falsas enseñanzas de aquellos que estaban metiendo sutilmente en sus cabezas un evangelio falso, un evangelio en el cual no se le otorga el 100% de los créditos y de la gloria al Señor Jesucristo, sino que también enseñan que el hombre tiene que ver con su propia salvación, tiene que ver
con la obra de redención. Hermanos, aún la fe con la cual creemos en Cristo es un don de Dios. El apóstol Pablo enseñó en Efesios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia y por fe, y aún la fe con la que creemos es un don de Dios. De manera pues que nosotros tenemos que arrepentirnos si creemos que nosotros podemos añadir con nuestra propia obediencia o con nuestras propias normas a la obra perfecta y suficiente de Cristo en la cruz. Solo Cristo salva. Solo su obra fue perfecta. Él vino a realizar una obra perfecta. Y cuando la llevó a cabo, dijo: todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Evidencia de que el Padre aceptó su sacrificio. Evidencia de que nuestros pecados fueron perdonados. Evidencia de que así como Él murió y resucitó, así también nosotros un día moriremos y resucitaremos como Él resucitó, justificados y glorificados. Bendito y alabado sea Dios. Confiemos en Jesucristo y nada más que en Jesucristo. Él es el único medio de salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros es Dios. Y no lo hace por las obras de la ley. No lo hace porque nosotros obedezcamos y cumplamos ciertas normas para que Él nos dé el Espíritu y haga maravillas entre nosotros. Si Él salva a un pecador es porque creemos en lo que Él hizo. Si Él hace maravillas y llega a sanar a una persona, es porque Él en su gracia y en su misericordia lo hizo. Porque asentimos creyendo que Él es poderoso, no solo para salvar, sino también para sanar o para hacer cualquier milagro en medio de nosotros. Porque para Él todas las cosas son posibles. Él demanda de nosotros que creamos. Y cuando creemos realmente en el Señor, entonces comenzamos a obedecer, no para ganarnos los méritos, no para ganarnos la salvación, no para ganarnos los créditos, ni la aprobación delante de Dios, sino como el resultado, como el fruto de que hemos sido salvos y de que ahora somos miembros de la familia de Dios. El buen árbol se conoce por sus frutos. Hemos sido convertidos en buenos árboles. Esos buenos árboles naturalmente producen fruto. Así los cristianos, cuando creemos en Cristo, por su gracia, produciremos fruto, obediencia. Haremos las cosas no para ganarnos la salvación, sino como el resultado de que ahora somos hijos de Dios y que como hijos de Dios naturalmente producimos el fruto de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A Él sea la gloria por la eternidad. Adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios y rindámosle culto todos los días por habernos mirado en misericordia y haber extendido su mano de gracia para salvarnos sin que nosotros mereciéramos nada de Él. Aquel que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre nosotros, no lo hace porque nosotros obedezcamos la ley, sino porque oímos con fe y creemos en la obra que Cristo hizo por nosotros. A Él sea la gloria por la eternidad, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amable oyente, hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que estas palabras que estamos estudiando a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas sean de gran bendición para sus vidas y usted logre entender, por la gracia de Dios, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.